Mi esposa no solo me traicionó, sino que planeó borrarme de la faz de la tierra. Quería quedarse con mis hijos, mi fortuna e incluso mi nombre. Todo ello con la ayuda del hombre al que una vez llamé amigo. Pero el juego al que estaban jugando tenía reglas que ellos no entendían, porque yo las había escrito. Y antes de que todo esto terminara, aprenderían exactamente lo que eso significaba. ¿Alguna vez te has enfrentado a una traición tan profunda que te ha obligado a luchar por todo lo que te importaba? Me llamo Troy, tengo 46 años y esta es la historia de cómo convertí la mayor traición de mi vida en una lucha por la verdad, la justicia y mis hijos. Troy Blackstone estaba sentado en la tenue luz de su oficina en el sótano, con el zumbido de los servidores llenando el silencio a su alrededor. En uno de los monitores se reproducía en bucle un vídeo de alta definición, imágenes de vigilancia que había extraído del portátil de Diana. Supuestamente encriptado, ella estaba sentada en un sillón de terciopelo, en una suite de hotel que resumaba riqueza, riendo, mientras Blake Hoffman le servía champán en la copa. Las imágenes sin sonido le decían todo lo que necesitaba saber. La forma en que ella echaba la cabeza hacia atrás, la forma en que su mano se posaba en el brazo de Blake, la forma en que Blake se inclinaba hacia ella y le susurraba algo que la hacía sonreír, como una mujer que creía que ya había ganado. En su muñeca llevaba una pulsera de diamantes que Troy no había comprado, que brillaba bajo la suave iluminación del hotel. Cuando ella levantó la copa, los labios de Blake se movieron, incluso sin audio, Troy pudo leer las palabras. Una nueva vida. Se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, con una expresión indescifrable. 8 años de matrimonio reducidos a píxeles. Diana siempre había sido ambiciosa, pero esto era más que ambición, era cálculo. Troy cambió de pantalla y abrió una carpeta que había descifrado la noche anterior. Cada archivo era un clavo en el ataúd de la vida que creía que habían construido juntos. Los mensajes de texto cifrados entre Diana y Blake se desplazaban por el monitor, con palabras frías y deliberadas. Blake escribió: "El acuerdo prenupcial no importará si podemos demostrar que ha estado utilizando los recursos de la empresa para la vigilancia. Las conexiones de tu madre te garantizarán la custodia total". La respuesta de Diana fue peor de lo que Troy se había preparado para ver. Connor y Madison apenas lo conocen. Él eligió el trabajo por encima de la familia hace años. Nos aseguraremos de que lo entiendan. Troy se recostó en su silla y exhaló lentamente. Ya lo habían traicionado antes en su trabajo. Colegas que vendían datos confidenciales, clientes que ocultaban la verdad. Pero esto era diferente. Era personal. No solo lo estaban engañando, sino que estaban reescribiendo su vida, convirtiéndolo en un villano a los ojos de sus hijos, borrando los años que había sacrificado para mantener a su familia salvo y cuidada. Repitió mentalmente los mensajes de Diana, cada palabra, más dolorosa que las imágenes de ella con Blake. Ella no solo lo estaba dejando, sino que estaba orquestando su destrucción, con la misma precisión con la que antes cerraba acuerdos inmobiliarios millonarios. Sus ojos vagaron por la oficina del sótano y, por primera vez, miró realmente su propia casa, arriba. La casa de piedra rojiza estaba llena de muebles de diseño. Diana había elegido las obras de arte que había colgado, las alfombras que había insistido en importar de Italia. Nada de eso lo reflejaba a él, no al hombre que había crecido en hogares de acogida, que había construido su negocio desde cero, que valoraba la funcionalidad por encima de la ostentación. Incluso las fotos familiares del pasillo habían sido colocadas por ella, momentos cuidadosamente seleccionados que parecían perfectos, pero que ahora se sentían vacíos. Se preguntó cuánto de su matrimonio había sido auténtico y cuánto había sido una actuación para el mundo, para Blake, para su poderosa familia. Troy volvió a mirar la pantalla, apretando la mandíbula, no por rabia, sino por determinación. La rabia era para los aficionados, para las personas que reaccionaban sin pensar. Él había construido toda su carrera sin reaccionar nunca, solo actuando con precisión. Si Diana y Blake querían convertir esto en un juego de estrategia, habían elegido al oponente equivocado.
Apagó el monitor y la habitación se sumió en un silencio aún más profundo. Sus manos se movieron metódicamente y sacaron una gruesa carpeta del cajón cerrado con llave de su escritorio. Dentro había extractos bancarios, registros de propiedades y archivos de investigación que había estado recopilando durante meses, mucho antes incluso de confirmar la aventura. Había sospechado que algo iba mal y, como siempre, su instinto había acertado. Diana le confiaba todo lo relacionado con las finanzas. Nunca había prestado atención a los detalles. Nunca había cuestionado los documentos que él le presentaba. Esa confianza, la única parte de su matrimonio en la que nunca había dudado, estaba a punto de convertirse en su error más caro. Troy colocó la carpeta sobre el escritorio y la abrió por la primera página. Su reflejo le devolvió la mirada desde la fotografía brillante, sujeta en la parte superior, una foto de Diana y Blake juntos, en una gala benéfica meses atrás, sonriendo para las cámaras, mientras tramaban su caída entre bastidores. Por un breve instante, se permitió sentir el peso de todo aquello, la pérdida de la mujer que creía conocer, la traición de un hombre al que una vez llamó amigo, la amenaza al futuro de sus hijos. Pero, con la misma rapidez, lo enterró. No era momento para emociones, era momento de prepararse, y prepararse era lo que mejor se le daba. Cerró la carpeta y su expresión se endureció con la misma determinación silenciosa que lo había convertido en uno de los consultores de seguridad más respetados de la ciudad. Diana y Blake habían hecho su jugada. Ahora era su turno. En 2013, antes de que la vida se convirtiera en un laberinto de desconfianza y acusaciones susurradas, Troy Bennett era un hombre que aún intentaba adaptarse a la vida civil. Tras 12 años en el ejército, había cambiado las operaciones encubiertas por el mundo más tranquilo, pero igualmente intenso, de la consultoría de seguridad corporativa. Fue entonces cuando conoció a Diana Clark, una deslumbrante promotora inmobiliaria que parecía iluminar cada habitación en la que entraba. Su conexión fue rápida, casi temeraria. Troy no era de los que creían en el amor a primera vista, pero la confianza de Diana, su ambición y su forma de comportarse lo atrajeron. En menos de un año se casaron. Sus amigos lo calificaron de impulsivo, y sus compañeros del ejército le advirtieron que las personas que ascienden demasiado rápido en los círculos de la alta sociedad suelen estar motivadas por algo más que el amor. Pero a Troy no le importaba. Creía haber encontrado a alguien que veía al hombre detrás del uniforme. 3 años más tarde llegaron los gemelos, Connor y Madison, con sus ojos brillantes, que le recordaban por qué Troy luchaba tan duro por construir una vida estable. Durante un tiempo, todo parecía perfecto. Diana ascendía en la escala social. Troy conseguía contratos con clientes de alto perfil, y ambos construían la vida con la que habían soñado. Escena 2. La dedicación de Troy, lo que Diana nunca entendió del todo, era el coste de la dedicación de Troy. La consultoría de seguridad corporativa no consistía solo en evaluaciones de riesgos y presentaciones pulidas, sino llamadas nocturnas, rescates de emergencia de ejecutivos que viajaban al extranjero, y largas horas rastreando amenazas potenciales para empresas demasiado arrogantes como para creer que eran vulnerables. Él lo compaginaba todo sin quejarse apenas. Sus noches solían terminar en la oficina de su casa, revisando datos de vigilancia, mientras Diana asistía a galas benéficas o cenas de networking empresarial. Se decía a sí mismo que estaba bien, que ella estaba construyendo su marca y él protegía la suya. Cada vez que acostaba a Connor y Madison, tras regresar de un viaje, se prometía a sí mismo que estaría allí más a menudo. Pero Diana disfrutaba del estilo de vida que le proporcionaba su trabajo. Le encantaban las cenas en clubes privados, las invitaciones a eventos exclusivos y el silencioso reconocimiento entre sus compañeros de que estaba casada con alguien importante. Escena 3. Las primeras grietas. Las primeras grietas no fueron discusiones ruidosas ni traiciones evidentes, sino sutiles llamadas telefónicas nocturnas que Diana no explicaba, conversaciones en voz baja cuando Troy entraba en la habitación y un número cada vez mayor de viajes de negocios que ella hacía sola. Al principio, Troy lo ignoró. Estaba entrenado para observar patrones,
pero quería creer que la mujer que amaba seguía siendo la misma que le había cogido de la mano en el hospital cuando Connor nació prematuramente. Pero en 2019 las cosas habían cambiado. El encanto de Diana se había vuelto calculado. Pasaba más tiempo con gente que Troy no conocía, poderosos inversores y promotores, que parecían más interesados en ella que en los proyectos que ella presentaba. Se volvió más fría con Troy, criticando a menudo las largas horas que él trabajaba, como si olvidara que esas mismas horas financiaban su estilo de vida cuidadosamente seleccionado. Troy, siempre soldado, intentó luchar por su matrimonio con una tranquila constancia. Más cenas familiares, más tiempo entrenando al equipo de la liga infantil de Connor y leyendo cuentos a Madison antes de dormir, incluso cuando estaba agotado. Pero cada gesto era como lanzar guijarros en una tormenta. A finales de 2020, incluso sus amigos se dieron cuenta. Una noche, mientras tomaba una copa con un antiguo compañero del ejército, Troy finalmente admitió: puedo detectar una amenaza a 2 kilómetros de distancia, pero no puedo averiguar lo que está pasando en mi propia casa. Lo que no sabía entonces era que la ambición de Diana estaba a punto de cruzar una línea que él nunca imaginó que ella traspasaría. El verdadero punto de inflexión comenzó una tranquila mañana de domingo, cuando Troy se sentó solo en su despacho, revisando registros públicos. Años de trabajo en inteligencia militar le habían enseñado una cosa: los patrones nunca mienten. La repentina agresividad de Diana en su matrimonio, la creciente interferencia de su familia y la confianza engreída que mostraba últimamente no eran casualidades. Había algo más profundo, y Troy estaba finalmente listo para descubrirlo. La prueba irrefutable llegó, enterrada en documentos sellados del Tribunal de Familia, obtenidos a través de una fuente privada que aún le debía un favor a Troy. Mientras Troy se desplazaba por los archivos escaneados, apretó la mandíbula. El caso era de hacía 13 años, un incidente en el que estaba involucrada la madre de Diana, la jueza Patricia Harrison. El registro oficial indicaba que Patricia había desestimado un cargo por conducir ebrio contra el hijo de un joven donante político, alegando falta de pruebas suficientes, pero los archivos sellados contaban la verdadera historia. El conductor era el propio sobrino de Patricia, y su imprudente exceso de velocidad había matado a una familia de inmigrantes de 4 miembros, pero la influencia de Patricia había enterrado la verdad bajo jerga legal y testimonios sellados. Troy se recostó en su asiento y se quedó mirando la pantalla. No se trataba solo de una falta ética, sino de corrupción profesional. Diana siempre había idolatrado el poder de su madre en el mundo legal, pero ahora ese poder era un arma cargada que Troy podía apuntar en la dirección correcta si así lo decidía. No se detuvo allí durante 2 semanas, sino que construyó silenciosamente un caso, reuniendo registros financieros, contribuciones a la campaña y fotografías. Gregory Harrison, el padre de Diana, no era un espectador inocente, ya que había documentos que lo vinculaban con donaciones estratégicas destinadas a la campaña de reelección del fiscal del distrito, solo unos días después de que el caso fuera cerrado. Los Harrison habían construido toda su imagen pública sobre la integridad y los valores familiares, pero Troy ahora tenía la prueba de la podredumbre que había debajo. Mientras recopilaba las pruebas, se mantuvo metódico, sin dejarse llevar por las emociones. Cada documento fue cotejado, cada foto fue fechada, cada transferencia financiera fue verificada por registros independientes. Troy sabía lo frágil que podía ser la influencia si no era hermética, y esto tenía que ser a prueba de balas. Cuando terminó, el expediente estaba repleto de pruebas irrefutables. Una llamada al periodista adecuado o al investigador federal destruiría la reputación de los Harrison para siempre. Pero Troy no era imprudente. No quería humillar a Diana públicamente. Todavía no. Su objetivo era el control, no el caos. Así que esperó, dejando que Diana y su abogado dieran el primer paso. Ese momento llegó antes de lo esperado. Una semana más tarde, Troy se sentó frente a Lawrence Kemper, un abogado de familia muy cotizado y conocido por su arrogancia. Lawrence deslizó un grueso paquete por la pulida mesa de conferencias, con ese tipo de sonrisa engreída
que solo los hombres como él parecen perfeccionar. «Firme aquí», dijo Lawrence, recostándose en su silla. «Diana conservará la custodia total de los gemelos. También se quedará con la casa, los vehículos y la mayor parte de los beneficios de tu negocio de consultoría. Es mejor para todos que esto se haga de forma limpia. De lo contrario, litigaremos agresivamente y te puedo asegurar, Troy, que perderás». Troy no se inmutó, no discutió, sino que cogió los papeles, les echó un vistazo rápido y los dejó sobre la mesa, como si no fueran más que correo basura. Su calma desconcertó a Lawrence, que se movió ligeramente en su silla, esperando una ira que nunca llegó. Troy metió la mano en su maletín de cuero, sacó un sobre y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Su voz era tranquila y mesurada, cada palabra deliberada. «Entregue esto a su cliente». Lawrence frunció el ceño, dudando por primera vez. «¿Qué es esto?» «Solo entréguelo», respondió Troy con la mirada fija. «Dígale a Diana que lo lea antes de tomar una decisión. ¿Hasta qué punto quiere ser agresiva?» Dentro del sobre había un resumen perfectamente organizado de los secretos más oscuros de la familia Harrison, que incluía copias de los expedientes judiciales sellados, estados financieros que rastreaban los pagos de Gregory y fotografías de Patricia reuniéndose en privado con el fiscal del distrito semanas antes de que se desestimara el caso. La implicación era clara. Si llevaban el divorcio demasiado lejos, los Harrison perderían todo lo que habían construido durante décadas. Troy se levantó lentamente y recogió sus cosas. Sin decir nada más, su calma llenó la habitación, como un peso que Lawrence no podía sacudirse. El abogado miró fijamente el sobre, como si fuera a explotar. Cuando Troy salió, su mente estaba tranquila, concentrada por primera vez en meses. El equilibrio de poder había cambiado. Diana pensaba que lo había acorralado, pero ahora cada movimiento que hiciera tendría que tener en cuenta la tormenta silenciosa que él acababa de desatar. La primera llamada llegó justo después de medianoche. Troy estaba sentado en su estudio, la casa en silencio excepto por el zumbido de su ordenador portátil. El nombre de Diana apareció en la pantalla de su teléfono, lo dejó sonar hasta que se detuvo, y un minuto después, volvió a sonar. Esta vez era Blake Harrison, su hermano y el autoproclamado ejecutor de la familia. Troy también ignoró esa llamada, recostándose en su silla con la misma calma con la que había entrado en la oficina de Lawrence Kemper ese mismo día. La tercera llamada llegó menos de 5 minutos después. «Patricia Harrison», respondió él. «¿Qué quieres?», exigió ella, con voz aguda pero con un tono amenazante de inquietud. Patricia estaba acostumbrada a la intimidación, pero ahora temblaba por los bordes. Troy habló con tono tranquilo, seco y deliberado. «Justicia». Hubo silencio en la línea. Patricia inhaló lentamente y luego exhaló como si sopesara cada palabra. «¿Crees que puedes amenazarme con acusaciones a medias?» «No son acusaciones», respondió Troy. «Son registros, documentos judiciales sellados, transferencias financieras, fotografías. Has pasado años manteniendo a la familia Moretti enterrada bajo mentiras, pero la verdad sigue ahí fuera. Tú lo sabes y ahora yo también». La voz de Patricia se suavizó, casi suplicante. «¿Qué quieres, Troy?» «Quiero 3 cosas», dijo sin dudar. «Que Diana retire la demanda de divorcio inmediatamente y me ceda la custodia total de Connor y Madison. Que Blake me venda su parte de Bennett Security Solutions al precio original, no al inflado que intentó extorsionarme, y que tú renuncies al cargo discretamente antes de que los investigadores federales te encuentren primero. Si no haces nada de esto, la familia Moretti finalmente obtendrá justicia. Me aseguraré de que todos los periodistas de esta ciudad tengan lo que necesitan para sacar esto a la luz». Patricia no respondió de inmediato, pero cuando finalmente habló, su voz era tensa. «Estás mintiendo». La respuesta de Troy fue tranquila y definitiva. «Ya sabes que no». Colgó antes de que ella pudiera responder, dejándola en silencio. Por la mañana las grietas en la armadura de la familia Harrison ya comenzaban a hacerse evidentes. Troy no había enviado amenazas directas a los medios de comunicación, pero se había asegurado de que una pista anónima,
con detalles vagos pero tentadores sobre el caso Moretti, llegara a los buzones de correo electrónico de 3 periodistas de investigación. También envió una versión cuidadosamente redactada de los registros financieros a un contacto en la Fiscalía Federal. No era suficiente para confirmar todo el escándalo, pero sí para plantear preguntas que los Harrison no podían permitirse. Blake fue el primero en entrar en pánico. A última hora de la tarde dejó un furioso mensaje de voz, con la voz quebrada, gritando que Troy lo estaba destruyendo todo. Volvió a llamar una hora más tarde, esta vez suplicando una reunión. Troy no respondió. La determinación de Diana se quebró a continuación. Se presentó en la oficina de Troy sin avisar, con su chaqueta de diseño arrugada y su habitual compostura desvaneciéndose. «Nos estás arruinando», dijo, tratando de sonar enfadada, pero su tono delataba miedo. «¿Te importa siquiera lo que esto le hará a Connor y a Madison?» Troy la miró fijamente durante un largo momento antes de responder. «Me importan más que a nadie de tu familia. Por eso estoy haciendo esto». Por la noche, la historia había comenzado a cobrar fuerza. Los medios de comunicación insinuaban un encubrimiento judicial largamente oculto, en el que estaba involucrado un juez respetado. Los foros en línea especulaban sobre la corrupción en la familia Harrison, y por primera vez en su carrera, Patricia faltó a su sesión judicial programada. Sabía que Troy no estaba fanfarroneando, y sabía que el tiempo se estaba acabando. La tensión en la oficina de Lawrence Camper era sofocante. Troy se sentó en el extremo más alejado de la mesa, con una postura relajada, mientras que Diana se sentó rígida frente a él, con las manos temblorosas mientras agarraba un bolígrafo. La gruesa pila de documentos frente a ella representaba todo por lo que había luchado: el control, la custodia, la riqueza, y estaba a punto de renunciar a todo. Lawrence, normalmente engreído y seguro de sí mismo, parecía pálido y distraído, con la mirada fija en la mesa, como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos allí. «¿Lo hacemos o no?», preguntó Troy con calma, su voz rompiendo el silencio como una navaja. Diana lo miró con ira, pero la lucha en sus ojos había desaparecido. Su madre se había quedado en silencio tras el ultimátum de Troy. Blake se había negado incluso a aparecer, y los investigadores federales habían comenzado a hacer discretas indagaciones sobre las finanzas de la familia Harrison. Todas las ventajas que creía tener habían desaparecido. Bajó la mirada y garabateó su nombre al pie del acuerdo de custodia, luego en la transferencia del negocio y por último en el acuerdo de propiedad. Cada firma se sentía como otro ladrillo arrancado del imperio que había intentado construir. Cuando terminó, empujó los documentos por la mesa. «Tú ganas», dijo con amargura. Troy no se movió para cogerlos de inmediato, sino que se inclinó hacia adelante, con una expresión indescifrable. «No, Diana, no se trata de ganar, se trata de la verdad. Así que antes de terminar, vas a decir por qué hiciste todo esto». Ella lo miró fijamente, con los labios apretados. Lawrence se movió incómodo, intuyendo hacia dónde se dirigía la conversación. Troy permaneció en silencio, esperando. Finalmente Diana golpeó la mesa con el bolígrafo y espetó. «Si quieres la verdad, muy bien. Nunca fuiste lo suficientemente bueno para mí», escupió. «Me casé contigo porque me resultabas útil, porque tenías dinero, contactos y un nombre que la gente respetaba. Pero no eras más que un soldado raso de seguridad que fingía ser algo más importante. Hace años que te superé». Troy escuchó sin inmutarse, y cuando ella terminó, asintió lentamente. «Y sin embargo, me quedé con todo lo que tú valorabas». Diana se sonrojó, pero no dijo nada. Su respiración era superficial, casi temblorosa. Troy finalmente reunió los documentos firmados y los guardó en su carpeta de cuero. Pero antes de levantarse sacó otro sobre y lo dejó delante de ella. «¿Qué es esto?», preguntó ella con voz cansada. «Considéralo un regalo», dijo Troy. Él abrió el sobre y se quedó paralizada. Dentro había fotografías de Blake Harrison subiendo a un jet privado con una mujer que le doblaba la edad, con las manos entrelazadas. Otra foto mostraba a Blake retirando grandes sumas de dinero en efectivo de una cuenta en las Islas Caimán a nombre de él y Diana. La última foto lo mostraba descansando en un yate, con una copa de champán en la mano, celebrando ya su huida.
La mano de Diana temblaba mientras hojeaba las imágenes. «Esto no es real», susurró, aunque su voz se quebró por el peso de la realidad. «Es real», dijo Troy con voz tranquila. «Blake vació las cuentas hace 2 días. A estas alturas probablemente esté en Mónaco. Todo lo que te prometió se ha esfumado, como todo lo demás». La compostura de Diana finalmente se rompió. Enterró la cara entre las manos, los hombros temblando y un sollozo ahogado escapando de sus labios. Por un momento, la habitación quedó en silencio, excepto por su silenciosa crisis nerviosa. Lawrence miró hacia otro lado, incómodo, pero Troy no se movió. Simplemente se quedó de pie, se metió la carpeta bajo el brazo y se volvió hacia la puerta. Sin mirar atrás, dijo una última cosa. «Querías poder, Diana. Ahora no te queda nada por lo que luchar». La dejó allí, con los acuerdos firmados sobre la mesa y el peso de sus propias decisiones aplastándola, mucho más eficazmente que cualquier cosa que él pudiera haber dicho. El juicio público llegó más rápido de lo que incluso Troy esperaba. Una semana después de que Diana firmara los acuerdos finales, Patricia Harrison anunció su dimisión del tribunal. La declaración que hizo a la prensa citaba motivos de salud personal, pero todo el mundo sabía la verdad. Los documentos judiciales filtrados ahora formaban parte de una creciente investigación federal, y los rumores sobre el caso de la familia Moretti habían comenzado a dominar los ciclos de noticias locales. Lo que antes había sido una narrativa estrictamente controlada, de integridad y servicio, se estaba desmoronando en tiempo real. El imperio hotelero de Gregory Harrison, considerado durante mucho tiempo intocable, se convirtió en la siguiente víctima. Los investigadores federales, armados con las pruebas de Troy, congelaron silenciosamente varias de sus cuentas clave, bajo sospecha de lavado de dinero y violaciones de las finanzas de la campaña. Los inversores comenzaron a retirarse y el valor de las acciones cayó de la noche a la mañana. La familia Moretti, ahora empoderada por un equipo de abogados civiles, presentó demandas que bloquearon casi todos los activos importantes de Harrison. Décadas de influencia y riqueza cultivadas se derrumbaban bajo el peso de la verdad, y Troy no había dicho una sola palabra a los medios de comunicación. No lo necesitaba. La verdad, una vez liberada, causó su propio daño. La caída de Diana fue más silenciosa, pero no menos definitiva. La retirada del divorcio y el acuerdo de custodia la habían dejado en una situación financiera desesperada, y el robo de Blake de sus cuentas compartidas le había asegurado que, en cuestión de meses, no tendría red de seguridad. Se vio obligada a vender sus coches de lujo y las pocas inversiones personales que aún controlaba, solo para mantenerse a flote. Las invitaciones de la alta sociedad que antes definían su vida desaparecieron. Las personas que antes la adulaban dejaron de devolverle las llamadas y, finalmente, aceptó un puesto como agente inmobiliaria de nivel medio en una pequeña empresa suburbana. No había galas benéficas ni áticos de lujo de los que presumir, solo jornadas de puertas abiertas y sueldos basados en comisiones. De vez en cuando, Troy se enteraba de ella a través de conocidos comunes. Decían que era educada, incluso humilde, aunque su orgullo aún se reflejaba en su forma de comportarse. Pero por primera vez en años, Diana ya no tenía ningún poder real que ejercer. Ahora vivía al margen, lejos de la vida por la que una vez lo había sacrificado todo para controlar. Blake Harrison, sin embargo, no podía desaparecer en el olvido. Troy se había asegurado de ello a través de los contactos que aún conservaba de su época en la inteligencia militar. Troy proporcionó a los investigadores información detallada sobre las cuentas offshore de Blake y las transacciones comerciales fraudulentas que había orquestado en cuestión de semanas. Los activos de Blake fueron congelados y su nombre apareció en una lista de vigilancia internacional. Huyó de un país a otro, pero cada movimiento reducía aún más sus opciones. La mujer con la que había huido al extranjero lo abandonó en el momento en que su dinero quedó inaccesible. Para cuando los medios de comunicación se enteraron de su caída, Blake fue descrito como un fugitivo que vivía en alquileres temporales bajo nombres falsos, con su reputación destruida tanto en los círculos empresariales como en los sociales. Troy no celebró nada de eso. Sentado en la oficina de su casa, a altas horas de la noche,
A veces pensaba en lo fácil que habría sido dejar que su ira dictara cada paso, lo tentador que había sido aplastarlos, solo por venganza. Pero esto nunca se trató de rencor. Siempre se había tratado de equilibrio, de garantizar que aquellos que habían destruido a otros para su propio beneficio finalmente enfrentaran las consecuencias. Los Harrison habían construido su poder sobre mentiras, y ahora esas mentiras los habían consumido. Para Troy la justicia no era ruidosa, era silenciosa, metódica y definitiva, y por primera vez en años sintió algo parecido a la paz. 3 meses después, el mundo se veía diferente para Troy Bennett. En una cálida tarde de sábado, se paró en el porche, apoyado en la barandilla de madera, mientras observaba a Connor y Madison perseguirse por el patio trasero. Sus risas llenaban el aire, brillantes y sin preocupaciones, un sonido que no había oído tan libremente en meses. No entendían el alcance total de lo que había sucedido, las batallas legales, las amenazas o la guerra silenciosa que había librado para protegerlos. Todo lo que sabían era que su padre había luchado por ellos, y eso era suficiente. Connor se detuvo para recuperar el aliento, con las mejillas enrojecidas por la carrera, mientras Madison chillaba y corría hacia los columpios. Troy sonrió para sí mismo, con un orgullo silencioso en el pecho. Por eso había soportado todas las noches de insomnio. Por eso había elegido la estrategia en lugar de la ira. No había luchado por venganza. Había luchado por este momento sencillo y tranquilo. La vida también había cambiado en otros aspectos. Blackstone Security, la empresa que había creado antes de que los Harrison intentaran arrebatársela, volvía a prosperar. Las noticias sobre el escándalo de los Harrison se habían extendido por el mundo empresarial y los clientes que antes dudaban en firmar con él ahora hacían cola para conseguir contratos. Su reputación, ya sólida, era más fuerte que nunca. Troy había ampliado sus operaciones, contratando a un nuevo equipo de antiguos colegas de confianza, y se había encontrado rechazando más trabajo del que aceptaba, pero no se sumergía en él como antes. Las noches en vela mirando las cámaras de seguridad habían sido sustituidas por cenas familiares, proyectos escolares y tardes enseñando a Connor a lanzar una pelota de béisbol. Troy también había aprendido a dejar atrás la ira. Podría haber seguido persiguiendo a los Harrison. Podría haberse asegurado de que hasta el último vestigio de su influencia fuera destruido, pero ya había logrado lo que más importaba. Patricia había caído en desgracia. El imperio de Gregory estaba bajo escrutinio. Blake era un fugitivo y Diana ya no era una amenaza. Era solo otra persona más, tratando de reconstruir su vida a partir de las ruinas de sus propias decisiones. En su oficina, solo quedaba una fotografía en la estantería. Era de Diana tomada hacía años, cuando aún eran una familia. Troy la guardaba no por amor o nostalgia, sino como recordatorio de que la confianza, como había aprendido, no era algo que se regalara a la ligera, sino algo que había que ganarse con cuidado y nunca dar por sentado. A medida que el sol se ponía en el cielo, Troy salió del porche y se unió a sus hijos en el jardín. Connor le lanzó la pelota de béisbol y Madison vitoreó cuando la atrapó con facilidad. Por primera vez en años, Troy sintió que el suelo bajo sus pies era firme. Su vida no era perfecta, pero era suya, ganada con paciencia, sacrificio y una tranquila determinación por proteger lo que realmente importaba. Algunas traiciones intentan arrebatártelo todo, pero a veces te dejan exactamente lo que necesitas. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.